Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder contribuir modestamente a la formación personal de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano puede constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida, ¿no? Me voy a permitir entonces registrar la lista. Señoritas y señores, Anguisaka Fanny, Anguisaka Fanny. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bustamante Jorge, Bustamante. Presente, ingeniero, presente. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Chocho Ana, Chocho Ana. Gualán Joana, Gualán Joana. Lalangui Franco, Lalangui Franco. Ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Macas María. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi señora María? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Márquez Luis. Márquez. Presente, ingeniero, buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Medina Katy. Medina. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Buenos días. Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merchan Yulisa. Merchan Yulisa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Minga María. Minga María. La veo por aquí. María, justo está por acá ya. Ochoa Fernanda. Ochoa Fernanda. Buenos días. Ochoa Fernanda, buenos días. Qué gusto saludarla, bienvenida. Pacheco Ivette. Buenos días, ingeniero, presente. Ivette, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Puchaisela Diana. Puchaisela Diana. Puchaisela Diana. Quirola Guillermo. Quirola Guillermo. Rey Jessica. Rey. Buenos días. Jessica, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Reyes Diego. Reyes. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rodríguez Jennifer. Presente, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y Bele y Elena. Bele y Elena. Presente, ingeniero, buenos días. Y Elena, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Les repetimos tal vez. Chocho Ana. Chocho Ana. Gualán Joana. Gualán Joana. Puchaisela Diana. Puchaisela Diana. Y Quirola Guillermo. Quirola Guillermo. Bueno, bien, entonces, pues, una vez más, les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Por favor, Jessica, los compañeros que faltan para que me puedan justificar, para que de esa manera no se perjudiquen, ¿no? Bien, entonces, pues, una vez más, les reitero la más cordial bienvenida. Vamos a revisar la planificación académica de lo que nos resta ya prácticamente de la asignatura. Miren que ya prácticamente estamos en la recta final del ciclo académico y por ende de la asignatura. Miren qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? Muy rápido pasa el tiempo. Y yo ya veo aquí estudiantes que ya están en noveno ciclo, miren, noveno ciclo de carrera de ingeniería forestal. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Eso significa también de que a medida que uno va creciendo académicamente, también van creciendo también las responsabilidades, van creciendo las actividades que hay que cumplir y por lo tanto, pues uno tiene que asumir esas responsabilidades con mayor seriedad, con mayor credibilidad, que es de fundamental importancia, ¿no? Yo siempre digo que tanto en cualquier sistema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sea este de carácter presencial, de carácter virtual, de carácter semipresencial, generalmente es de fundamental importancia la responsabilidad y la decisión que tiene cada estudiante realmente de asumir su responsabilidad con el máxima calidad. Yo creo que eso es de fundamental importancia, ¿no? Ustedes justamente están en un punto culminante ya de la carrera en donde se aprestan en el noveno ciclo a comenzar a pensar en lo que va a constituir su trabajo de investigación de tesis. Entonces, eso significa entonces que cada vez se van incrementando, se van acrecentando las responsabilidades. Pero justamente si cumplimos con esa máxima que yo siempre digo de que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades, nada es imposible, ¿no?
Es decir, la dosis de esfuerzo, la dosis de sacrificio que le estamos poniendo ahora va a constituir el éxito del mañana. Eso sí les puedo asegurar con toda certeza, ¿no? Es decir, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que ustedes están poniendo ahora va a estar seguramente garantizado con el éxito profesional y por lo tanto con el éxito personal que tiene cada estudiante, ¿no? Sin olvidar lo que siempre digo, que para poder ser un buen estudiante que pueda cumplir con todas sus responsabilidades académicas, es de fundamental importancia la atención. Si no hay atención, definitivamente no hay comprensión. Y justamente hay que hacer efectiva esa frase de Henry Ford que dice: calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. En el caso de ustedes, ya tiene que mover las responsabilidades de carácter personal. Es decir, a ustedes ya prácticamente no pueden estarles diciendo o exigiéndoles que presten atención o que estudien, sino que a cada cual se comienza a mover en función de sus intereses personales. Y lógicamente sin dejar de lado la motivación y la emoción, que son de fundamental importancia para poder continuar adelante. Recuerden que decíamos que la motivación es el Dios interno que tiene cada ser humano y que realmente lo mueve, lo motiva para poder seguir adelante de la mano de la emoción que viene a constituir el pegamento de la memoria, lo que le hace acuerdo a cada persona, a cada ser humano, de no olvidarse de sus orígenes, de no olvidarse de sus raíces, de no renunciar a sus ancestros, que es de fundamental importancia. La emoción siempre le está haciendo acuerdo a la persona. Oye, Víctor Hugo, Jorge, acuérdate de tus orígenes, acuérdate de tus raíces, acuérdate de sus ancestros, que es de fundamental importancia, ¿no? Y lógicamente manejando el perfil más bajo que podamos tener las personas, los seres humanos, manejando realmente ese perfil de sencillez, de humildad, sin confundir lógicamente con la humildad con la pobreza, ¿no? Sino que la humildad significa seguir siendo la misma persona en época de abundancia como en época de pobreza. Qué bonito es cuando uno de repente se encuentra como un profesional ya en la vida, qué sé yo, del desenvolvimiento profesional, que tiene la dualidad perfecta, ¿no? Es un extraordinario ingeniero, ingeniera forestal, pero sobre todo, generalmente dicen, es una excelente persona, que tiene empatía, que se ubica realmente en la posición de los demás, que sobre todo se ha vuelto mucho más humano, se ha humanizado más. Definitivamente eso es lo que espero y aspiro de ustedes, que tengan esa dualidad perfecta, es decir, de ser extraordinarios, excelentes ingenieros forestales, probados, muy capaces desde el punto de vista académico, pero sobre todo que sean extraordinarias, geniales personas, que realmente cada vez sean más humanas, ¿no? Así que realmente vamos a ponerle el máximo esfuerzo en esta recta final, que ya prácticamente estamos en el ciclo académico, y aquí ya veo estudiantes de noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal que se proyectan ya para poder optar su título de ingeniero, ingeniera forestal, el día viernes, que justamente me correspondió pues salir de la casa a los años, a los meses, diría yo, para poder estar en una mesa electoral que me habían puesto. Estaba conversando con un joven de veterinaria que estaba en noveno ciclo y había sido parte también de esa mesa donde yo estaba, y me estaba comentando de que a partir ya del noveno ciclo, y eso ya les coge a ustedes también, prácticamente ya se termina el examen complexivo, y por lo tanto pues todos los estudiantes tienen que pensar en elaborar su proyecto de investigación de tesis previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera forestal. Yo creo que la meta más grande, la meta más anhelada que tenemos todas las personas es tratar de titularnos, es tratar de conseguir nuestro título profesional de ingeniero e ingeniera forestal. Y justamente con el título de ingeniero e ingeniera forestal es cuando uno aspira en la vida a seguir progresando, a poder tener éxito, y de la mano del éxito pues viene la felicidad, y viene la felicidad no solo personal, sino viene la felicidad también de la familia. Y si la familia realmente está feliz, significa que existe un soporte, un respaldo fundamental para la persona, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir pensando ya en lo que va a constituir su trabajo de investigación de tesis, que los va a habilitar para poder obtener ese título anhelado, deseado, que es ser ingeniero e ingeniera forestal. Así que la meta cada vez está más cerca, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, así que a ponerle el máximo esfuerzo, el máximo entusiasmo para que las cosas definitivamente nos salgan bien, ¿no? Bien, entonces aprovecho bien de este espacio para desearles que esta semana sea una semana bendecida, sea una semana realmente en donde tengan éxito tanto en la parte académica, en la parte personal, como también en la parte familiar. Recuerden que si nos va bien
a la familia también nos va bien a nosotros, ¿no? Bien, entonces revisemos la planificación académica de la asignatura. El día de hoy prácticamente voy a terminar el abordaje de los contenidos teóricos que estaban establecidos en el sílabo y que yo les había comentado al inicio de la asignatura. Quiero aprovechar de este espacio para agradecerles a ustedes realmente por haberme permitido cumplir en un 100% el sílabo. Yo siempre digo, si no hay la colaboración de los estudiantes, definitivamente es complicado solo para el docente poder cumplir con todas las actividades académicas. Por eso yo siempre digo de que en este proceso de enseñanza-aprendizaje es de fundamental importancia la participación de los estudiantes, esa dualidad, esa dicotomía que debe existir entre el docente y el estudiante. El estudiante para mí es la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la columna vertebral en ese proceso y justamente pues gracias a ustedes hemos podido cumplir en un 100% el sílabo y el día de hoy entonces vamos a terminar el abordaje de los contenidos. Voy a abordar algún contenido para poder fundamentar y para poder realmente dar los lineamientos teóricos para los estudiantes que están elaborando políticas ambientales en el área de participación, en el área de educación ambiental. Entonces vamos a dar algunos lineamientos teóricos el día de hoy, ¿no? La próxima semana, que estamos 24 de agosto, en el día martes, voy a tomar la evaluación número 2 de la asignatura, es decir, vamos a tomar la pruebita de la unidad número 2. Con lo cual prácticamente le ponemos fin a la unidad número 2 y nos aprestamos ya para poder desarrollar el panel foro. Entonces pongan en sus agendas que para la próxima semana, entonces vamos a tomar la pruebita número 2, la prueba de la unidad número 2, con lo cual prácticamente pues damos por finalizada esa unidad y luego de eso les voy a socializar las calificaciones, les voy a enviar para que Jessica me haga el favor de hacerles firmar el actita de socialización de las calificaciones, ¿no? Y la siguiente semana ya es 31 de agosto, miren cómo pasa el tiempo, la siguiente semana es 31 de agosto y nos aprestamos para poder desarrollar el panel foro. Recuerden que el panel foro decíamos que va a constituir la prueba de la unidad número 3, es decir, va a ser equivalente al examen de la unidad número 3, la ponencia. Entonces, que ustedes presenten, por lo tanto, tiene que ser una ponencia de primer nivel académico para que pueda ser equivalente entonces a la prueba de la unidad número 3. Ya habíamos señalado que en un panel foro hay dos grandes momentos, el momento prácticamente de la organización, el momento del entorno en donde prácticamente pues nos preparamos con el apoyo logístico para desarrollar de mejor manera ese evento académico. Y en ese sentido, pues prácticamente el evento tiene un éxito desde el punto de vista organizacional. Pero el segundo momento del panel foro, decíamos, es la ponencia, es decir, la propuesta técnica que lleva el ingeniero, la ingeniera forestal, al evento académico al que ha sido realmente invitado. Y en ese evento académico, pues él ya va en representación de una institución, ya no va a título personal, ya no va a título, qué sé yo, de Víctor Hugo Heras Guamán, sino que va como Universidad Nacional de Loja, como el Ministerio del Ambiente, como Consejo Provincial, como municipio, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, lo que él haga o deje de hacer, que realmente va a constituir el prestigio, ¿no? Cómo quede la institución a la que representa. Entonces, esa ponencia tiene que ser de primer nivel, tiene que ser de primer orden. Yo siempre digo de que las cosas se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer de manera ordinaria y de manera extraordinaria. De manera ordinaria generalmente es que se hace, salga como salga, venga como venga, sin ninguna planificación. Pero en cambio las cosas extraordinarias son aquellas que se planifican, son aquellas que realmente se trabajan para poder conseguir el éxito esperado. Entonces, el panel foro que vamos a desarrollar el martes 31 de agosto tiene que ser un evento de altísimo nivel académico. Además, va a constituir prácticamente la última exposición para subir en el ranking de las exposiciones y se va a constituir prácticamente como el proceso de graduación de ustedes de la asignatura. Así que hay que prepararlo de la mejor manera, a excepción de los 3 compañeros que están participando en la parte organizacional, en la parte logística del evento, el caso de María Cristina, de María Fernanda y de Diego, todos están en la posibilidad de ser panelistas. Por lo tanto, preparemos bien la ponencia. La ponencia tiene que ser una ponencia de carácter magistral. El evento académico que vamos a desarrollar va a ser un evento realmente de altísimo nivel. Recuerden que nosotros estamos en la universidad y por lo tanto en la universidad uno generalmente hace trabajos académicos, uno es académico. Entonces el evento académico que vamos a desarrollar va a ser de primer orden. Entonces nos vamos a preparar para eso.
Y posteriormente la siguiente semana ya queda para poder socializar las calificaciones y de esa manera prácticamente pues ya damos por terminada la asignatura de legislación ambiental y de la biodiversidad, ¿no? Entonces, el día de hoy entonces vamos a continuar con el análisis. Voy a dar algunos elementos que estén relacionados para poder fundamentar las políticas que están construyendo y elaborando ustedes. Y voy a hablar entonces algunos elementos que son importantes desde el punto de vista de este auge de la participación ciudadana, ¿no? Y para ello entonces me voy a permitir poner a consideración de ustedes algunas imágenes en pantalla para que ustedes me brinden sus criterios, qué es lo que están observando en la imagen que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Entonces voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes me hagan la fineza de poder entonces participar. Recuerden que el objetivo de este tipo de imágenes es para que todos realmente tengan la posibilidad de poder participar, ¿no? Bien, entonces vamos a poner algunas imágenes relacionadas con los procesos participativos y generalmente decimos de que por qué son importantes realmente hoy en día los procesos participativos. Vamos entonces a poner algunas imágenes que quiero que ustedes realmente me den sus impresiones, me den su punto de vista cuando ustedes observan una imagen así de primera mano generalmente en su vida, ¿no? Vamos a ver entonces qué criterio les merece a ustedes. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué idea les da? Fuerte Unión. unión. Unión, ¿no es cierto? ¿Qué más? Trabajo en equipo. Apoyo. En equipo, muy bien. Cooperación. Cooperación, ¿qué más? ¿Qué más? Solidaridad. ¿Perdón? Solidaridad. Solidaridad, compromiso, ¿no es cierto? Coordinación. Participación. Coordinación, participación, muy bien. Vamos a ver otra. ¿Y si ven esta? ¿Y si ven esta? ¿Qué idea les da? Unión. ¿Perdón? Unión. Unión, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Dijeron en antes una cuestión interesante, ¿ah? Organización. Organización, ¿no es cierto? Pero antes dijeron en antes, ustedes fíjense, están formando ellos con sus piececitos, estos niñitos, que posiblemente deben ser niños del África, están formando una circunferencia, ¿no es cierto? Están prácticamente trabajando en equipo, ¿no? Están trabajando en equipo. Es decir, en los procesos participativos es de fundamental importancia el trabajo en equipo. Y si ven esto, ¿qué idea les da? ¿Qué idea les da esto? A ver. ¿Qué idea les da si ustedes observan esta imagen en pantalla? Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida. Muy bien, Jennifer. Excelente, fabuloso, extraordinario. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra idea les da? A ver, ¿qué otra idea les da si ustedes ven esta imagen así como la que están viendo en la pantalla? ¿Ah? Cooperación. Cooperación, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta que lo que tienen en sus manos, qué es? ¿Qué tienen en las manos? Planeta Tierra. El planeta Tierra, ¿no es cierto? El planeta Tierra es de responsabilidad de todos. Todos somos corresponsables de poderlo cuidar. Todos somos corresponsables de poderlo defender. Y si es posible, entregarlo de mejor manera a como lo recibimos nosotros a las futuras generaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, de lo contrario, si no hacemos aquello, las futuras generaciones nos dirán, mi futuro es incierto. La solución está ahora, la solución es ahora. Fíjense que yo estaba justamente preparando la clase el día de ayer y a veces presentan coincidencias hoy en mi vida que es importantísimo realmente compartirlas con ustedes y que me dan ejemplos para poderlos realmente hablar. A mí siempre me gusta en mis clases ponerles algunos ejemplos y que realmente escuchaba en las noticias del día de hoy un problema que hay en la provincia de Manabí. En Manabí generalmente decían de que el gobierno está instalando un radar en el Cerro Montecristi y este radar generalmente es para tratar de detectar el tráfico, en este caso pues de narcotráfico, ¿no? El narcotráfico que es muy fuerte en la provincia de Manabí. Y anoche la gente se oponía, daba las noticias de que la gente se oponía prácticamente a la instalación de este radar y un señor decía, porque no se ha consultado a la comunidad. La comunidad tenemos la libertad para podernos expresar. Y por lo tanto decía, nosotros no hemos sido consultados. No es que estamos en contra del radar, no. Estamos nosotros a favor, pero siempre y cuando se consulte a la ciudadanía. Exista la participación ciudadana y que de esa manera prácticamente no se afecte a los recursos naturales. Entonces decían, es importante que ese radar lo pongan en otro cerro, que lo decían aledaño que existía. Pero lo que más me llamó la atención era que un señor decía, con esta instalación del radar, ya se ha destruido una gran cantidad de bosque. Miren.
y la comunidad no ha sido alertada, la comunidad no ha sido informada. Es decir, tenemos en este momento un futuro que es incierto. Entonces, la solución la tenemos ahora. Entonces, en procesos de participación generalmente sucede aquello, ¿no? Y vamos a ver otra imagen que quiero que en cambio ustedes me ayuden a descifrarla, lo que van viendo en esta imagen. Asimismo, con esa capacidad que ustedes tienen, con ese talento que tienen, quiero ponerles una imagen también que justamente está relacionada con lo que estamos hablando, ¿no? Con la capacidad de poder participar. Entonces les hablaba, creo que era el comandante de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están instalando este radar, y les decía, bueno, el radar es para beneficio de la colectividad, pero la gente decía, sí, pero no hemos sido nosotros informados. Y se acuerdan que hablábamos que desde el punto de vista de la constitución política de la República del Ecuador, toda la población tiene el derecho a ser informada amplia y oportunamente. Es decir, decíamos que incluso que todas las obras que generen un impacto al ambiente tiene que ser consultada a la comunidad. Entonces, eso decían las personas, ¿no? Y por eso quiero poner esta imagen para que ustedes me ayuden realmente a descifrar qué es lo que dice cada imagen, empezando desde la parte superior de la imagen que voy a mostrar. Miren, si ustedes ven esta imagen, la primera, la parte superior, a ver, ¿quién me dice qué le dice esa imagen? A ver, ¿qué le dice esa imagen? A ver, ¿quién me dice la primera imagen? ¿Qué idea les da? ¿Qué idea les da la primera imagen? Satisfacer necesidades individuales. Satisfacer necesidades individuales. Recuerden que en la vida siempre tenemos una meta, ¿no? Entonces acá estamos poniendo un ejemplo con dos animalitos, ¿no? Con dos burriquitos que están teniendo una meta. La meta, como bien lo dice Jennifer, es tratar de satisfacer una necesidad. Y en este caso están tratando de satisfacer una necesidad básica que es alimentarse, ¿no? Que es comer. Perfecto, Jennifer. Segunda imagen. A ver, ¿quién me quiere ayudar en cambio en la segunda imagen? A ver, alguien que me ayude. Segunda imagen. A ver, compañeras y compañeros del... La competencia, porque cada individuo quiere satisfacer su necesidad. Muy bien, Guillermo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quería hablar? Igual que el compañero, o las competencias que cada uno cree tener para poder alcanzar el objetivo. Perfecto, muy bien. Es decir, la meta es comer. Y ahora cada cual quiere comer por su lado, ¿no? Sin tomar en cuenta las necesidades, sin tomar en cuenta los intereses que tiene cada individuo. Y por lo tanto, entonces se genera una competencia. Pero si ustedes están viendo la imagen, en la competencia, ¿están comiendo o no están comiendo? A ver. No están comiendo. No están cumpliendo con la meta que era alimentarse o que era común, ¿no es cierto? A ellos, que era comer. La tercera imagen. A ver, alguien que me ayude en cambio en la tercera imagen. Tercera imagen. A ver, para los que no han intervenido, aquí hay para todos los gustos, ¿verdad? A ver, para los que no han intervenido. Tercera imagen, ¿qué les dice? Socialización del conflicto. ¿Perdón? Socialización del problema. Socialización del problema, ¿no es cierto? Es decir, se están dando cuenta que definitivamente si los dos actúan por su lado de manera independiente, no van a cumplir con la meta que era comer. Entonces comienzan a ceder posiciones, comienzan a tener consensos, es decir, comienza a haber una especie de diálogo. Cuarta imagen, a ver, para los que no han intervenido, cuarta imagen, en cambio, ¿qué dice cuarta imagen? Cuarta imagen. Llegar a un acuerdo para colaborar entre sí. Llegar a un acuerdo, entrar en un proceso de negociación, estar en un proceso de consenso. Es decir, dice, oye, por tu lado y por el mío no vamos a cumplir con la meta que es alimentarnos, que es comer. Entonces, dice, lleguemos a un proceso de negociación, lleguemos a un proceso de consenso. Entonces, anoche planteaban aquello, ¿no? Es decir, dice, pongámonos de acuerdo, Estado y comunidad, Estado y sociedad, para que realmente, sin dejar de cumplir los objetivos que quiere el Estado, que es vigilar a través de este radar el narcotráfico, la comunidad también no se sienta afectada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reflexionar, tenemos que sentarnos a una mesa para poder negociar. Muy bien.
Vamos con la siguiente imagen. La siguiente imagen, a ver, para los que no han intervenido. Aquí quiero que intervengan todos, ¿ah? A ver, los que no han intervenido. ¿Qué dice la siguiente imagen? La penúltima imagen. ¿Qué dice? Han llegado a un acuerdo de tal manera que no existan competencias y puedan satisfacer sus necesidades por iguales. Excelente, extraordinario, fabuloso. Se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que el alimento era realmente disponible en cantidad suficiente para poderse alimentar cada uno en forma conjunta. Y entonces comienza una especie de colaboración. Entonces, si tienen esa especie de colaboración, los dos están satisfaciendo necesidades. En este caso, el ejemplo es satisfacer una necesidad que era comer bien. Entonces, se dieron cuenta que las tensiones, se dieron cuenta que en un proceso de participación, si definitivamente no existen consensos, si no existe prácticamente la posibilidad de ponerse de acuerdo, no van a cumplir con esa meta común. Entonces, por lo tanto, los procesos participativos son importantes porque permiten optimizar los recursos y potenciar las capacidades locales de las comunidades. Dos cuestiones importantes, entonces, en los procesos participativos. Primero, optimizar los recursos. Miren, tenían recursos más que suficientes aquí para poder alimentarse, para poder comer. Pero si cada cual iba por su lado, definitivamente no iban a conseguir ese objetivo común, esa meta que era alimentarse. Y el segundo momento fundamental, importante en los procesos participativos, es de que existe la posibilidad de potenciar capacidades locales en las comunidades. No hay que menospreciar a las comunidades, no hay que subvalorar a las comunidades. Generalmente en las comunidades existen líderes, existen lideresas, existen personas que tienen gran potencial, que tienen grandes capacidades, pero cuando los ignoramos, cuando queremos trabajar de manera unilateral o de manera totalmente autoritaria, de arriba hacia abajo, no tenemos esa capacidad de poder vislumbrar, de poder realmente observar, de hacer visible ese tipo de capacidades locales en la comunidad. Entonces, los procesos participativos tienen dos elementos fundamentales. Primero, optimizar la utilización de los recursos y segundo, potenciar las capacidades locales de las comunidades. Entonces, sobre eso voy a referirme entonces en la mañana de hoy, de tal manera entonces que tengan ustedes fundamentos también para seguir formulando la política ambiental, ¿no? Vamos a hablar entonces de los procesos de participación ciudadana y ciudadanía ambiental. Fíjense, a lo largo de la asignatura hemos venido conversando que hay una gran diferencia entre lo que es la participación y lo que es un proceso participativo. Decíamos claramente que la participación es cuando a usted generalmente lo invitan para poder actuar de oyente, para poder actuar realmente de manera totalmente pasiva. Eso decimos que es la participación. Pero en cambio, un proceso es participativo cuando las personas, cuando la sociedad, cuando la comunidad tiene la capacidad de poder tomar decisiones, de poderse involucrar en los problemas y por lo tanto en las soluciones. Y hoy en día, miren, este auge de la participación ciudadana, este auge de la ciudadanía ambiental global, no podemos quedar nosotros al margen como ingenieros e ingenieras forestales, al margen de conocer cuál es el fundamento. ¿Por qué esto de la participación ciudadana? ¿Por qué tantos grupos sociales hoy se interesan en la temática ambiental? ¿Por qué tantos grupos sociales se interesan de los problemas, qué sé yo, que se generan a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial? Vamos a ver entonces el sustento científico. ¿Por qué hoy en día entonces tantos movimientos sociales que se preocupan de la temática ambiental? Primero entonces es de fundamental importancia conocer por qué la participación ciudadana en materia ambiental. Recuerden ustedes que el tema ambiental, la contaminación ambiental, es de carácter mundial. Y por lo tanto, si es de carácter mundial, nos afecta absolutamente a toda la población de manera diferenciada, de manera diferente. Lo que ha despertado el interés de las personas, lo que ha despertado el interés de la sociedad civil. ¿Se acuerdan que decíamos generalmente que cuando las personas reaccionamos, ¿cuándo? Cuando nos tocan el bolsillo o cuando tocan realmente nuestros intereses o los intereses de la familia. Ahí inmediatamente recurrimos a reaccionar.
Mientras no nos toquen a nosotros, a veces no reaccionamos. Entonces, prácticamente como la contaminación es mundial, cada vez la participación ciudadana se ha convertido en acciones que hoy en día son relevantes y son recurrentes. Es decir, prácticamente en todas las agendas sociales, en todas las agendas de discusión a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel mundial, es un tema recurrente la participación ciudadana. Porque como decíamos, el ambiente es una preocupación de todos. El ambiente es una preocupación a nivel mundial. El ambiente es una preocupación de toda la ciudadanía, desde lo micro hasta lo macro y qué sé yo, a lo más grande. Por lo tanto, entonces, cada vez existe un mayor interés en la ciudadanía en la temática ambiental. Porque conocemos que el ambiente definitivamente pues es la casa grande de todos, es el hogar de todos, y si ese ambiente que constituye la casa grande de todos está siendo afectada, entonces la sociedad en su conjunto existe una preocupación a nivel mundial. Pero ¿por qué propiciar esta participación ciudadana en materia ambiental? Particularmente en los países desarrollados, hablemos que se dio los países de Europa o los países que se dio de Norteamérica, son países que de alguna manera han despertado una conciencia ambiental. Hablemos, por ejemplo, el caso de Suiza. Teníamos que Suiza desde el año 1985, a partir de este gran incendio que se dio en esta empresa farmacéutica Sandoz, decíamos que despertaron en la temática ambiental, se preocuparon de la temática ambiental y por la razón que decimos de que hoy prácticamente Suiza se convierte en uno de los países sustentables más importantes o más grandes a nivel del mundo. Sin embargo, en América Latina y el Caribe no sucede aquello. Es decir, todavía tenemos una escasa participación de la ciudadanía, una escasa o diría una muy baja concientización de la ciudadanía en temática ambiental. Ha crecido, lógicamente, en relación, por ejemplo, a mi tiempo. En el tiempo cuando yo estudié la carrera de ingeniería forestal, por ejemplo, los forestales todavía nos seguían considerando que éramos motosierristas, que éramos leñadores, que éramos carpinteros, que éramos destructores de la naturaleza. Y por lo tanto, entonces, en la ciudadanía había una bajísima concienciación en la temática ambiental. Eso ha cambiado hoy en día. En buena hora que eso ha cambiado. Es decir, hoy en día ya existe un mayor compromiso en la conservación del ambiente. Es decir, ya la ciudadanía se está de a poco comprometiendo en la protección, en la conservación, en la preservación del ambiente. Yo me acuerdo en mi tiempo, nosotros teníamos un coordinador de la carrera de ingeniería forestal que era muy entusiasta, lamentablemente pues ya se jubiló, y me acuerdo que siempre él en los 22 de mayo que celebra el Día del Árbol a nivel del país, organizaba algunas actividades para de alguna manera hacer presencia como carrera de ingeniería forestal. Y me acuerdo que un año organizó limpiar, imagínense el río Malacatos, desde el Parque de los Molinos hasta la entrada a la ciudad. Y pidió la colaboración en este caso, de los militares, con los vehículos de los conscriptos para que nos ayuden a botar toda la basura que sacábamos del río. Me acuerdo que a mi curso le tocó limpiar entre la calle Miguel Río Frío, entre la Suay a la calle Rocafuerte, que en ese tiempo pues estaban ahí los dos mercados que había, el mercado central que decía y el mercado San Martín, y toda la gente botaba la basura en el río, imagínense. Entonces, nosotros qué vergüenza, ¿verdad? Metidos dentro del río, limpiando el río, sacando los restos de llantas, sacando los alambres de las llantas, y nos botábamos afuera. Y me acuerdo tan patente que yo estaba en esta parte de la Miguel Río Frío, cerca de llegar a los Rocapuertos, metido en el río con unos compañeros en pantaloneta, ¿verdad? Sacando toda la suciedad que había en el río. Y generalmente la gente nos veía como bichos raros. Incluso vino una señora con un cartón de basura y por encima de nosotros la botó. Es decir, había un menos compromiso con la conservación del ambiente. Hoy en día, las diferentes instituciones a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, realmente propician una mayor participación de la ciudadanía en la conservación del ambiente. ¿Y por qué? Porque sabemos que existe una crisis ambiental. Miren, yo no sé si ustedes escucharon el informe de la ONU, este informe que declaró una alerta roja a nivel mundial. Es decir, declaró en estado de emergencia al ambiente a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque dice que posiblemente para el 2030 ya se comiencen a sentir muy severamente efectos muy drásticos en la temática ambiental, a raíz de las inundaciones que se han presentado en Europa y en Asia y particularmente en China,
donde ustedes vieron que las crecentadas, las avenidas de los ríos, de las microcuencas, de las subcuencas y de las gran cuencas, prácticamente destruían toda la vegetación, toda la infraestructura. Y estamos hablando de países muy desarrollados, como el caso de Alemania, que están preparados, miren la gente subir en los techos. Entonces, la ONU declaró prácticamente una crisis a nivel mundial, una crisis ambiental a nivel mundial. Estamos en alerta roja y entonces hace un llamado hacia la sustentabilidad, hacia la participación social, hacia la participación de toda la ciudadanía para contribuir a mitigar realmente los efectos del cambio climático que ya son evidentes. Miren, los que estamos acá en Loja, podemos evidenciar que en el mes de agosto, que era un mes que anteriormente era época de incendios forestales, habían altas temperaturas, fuerte velocidad del viento, baja humedad relativa. Generalmente era la época propicia para los incendios forestales. Miren cómo ha cambiado. Hoy tenemos lluvia, tenemos temperaturas muy bajas, tenemos humedad relativa muy alta. Es decir, ¿qué está diciendo la ONU? Por favor, toda la ciudadanía, todo el colectivo, toda la sociedad civil en su conjunto, debemos estar comprometidas para mitigar, para remediar, para atenuar los cambios que se nos vienen en el calentamiento global, en el cambio climático. Y estamos declarados en alerta roja, ¿verdad? Y dice que posiblemente para el 2030 no sea una destrucción catastrófica a nivel mundial, a nivel planetario. Entonces, necesitamos una participación social, pero esa participación social tiene que ser informada. Da pena, verán, cuando una vez ves de repente las manifestaciones que se dan y le preguntan a la gente, bueno, ¿por qué usted está marchando? ¿Por qué está manifestando? Y hay mucha gente que no sabe por qué está ahí. Dice a mí porque me dijeron, porque vengo, porque me dieron un sancho, porque me dieron una cola. Pero realmente la verdadera participación social, la verdadera participación ciudadana tiene que partir de la información. Si parte de la información, parte de la concienciación. Es decir, yo salgo realmente a reclamar, salgo a protestar, me preocupo del cuidado del ambiente porque primero estoy bien informado, estoy bien empapado. Y lógicamente de la mano de la educación ambiental. Fíjense, yo considero que es de fundamental importancia realmente emular en algo al menos lo que está haciendo Suiza, ¿no? Suiza decimos que después de la crisis del año 1985, inmediatamente emprendió en agresivos programas de educación ambiental a todo nivel, no solo a nivel de los niños, sino a nivel de toda la población. Entonces, esta es la razón por la cual hoy en día la participación ciudadana tiene un auge. Se ha propiciado la participación ciudadana, pero tiene que ser una participación consciente, informada, sensibilizada en base a educación ambiental. Pero ¿dónde se sustenta la participación ciudadana en materia ambiental? Miren, esto es importante también que el futuro ingeniero e ingeniera forestal tenga el fundamento científico. Es decir, ¿por qué realmente están saliendo a manifestar en Montecristi? Porque qué sé yo, le están queriendo poner un radar. Porque recuerden que ustedes las resoluciones que se dieron en la Cumbre de la Tierra decía que los estados generalmente funcionan de mejor manera cuando existe la participación libre y voluntaria de la ciudadanía. Recuerden que incluso decíamos que la ciudadanía tiene que participar en la toma de decisiones. Miren, cuando recién se estructuró la Constitución del año 2008, en el Ecuador, como somos un poco volátiles, somos alcanfores, nos dicen, se generó la aprobación de los presupuestos participativos. Es decir, la ciudadanía, la población en su conjunto, participaba en la aprobación de los presupuestos. Yo creo que Saraguro fue un ejemplo, que salían a las comunidades y decíamos, señores, ¿saben que tenemos, por decir algo, $1 millón? ¿Cómo lo distribuimos a ese millón? Es decir, había una verdadera participación ciudadana. En cada uno de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados se generó la silla vacía. Es decir, para que exista una participación de la sociedad civil en calidad de, por ejemplo, no sé, de consejero, de concejal, en la toma de decisiones. Es decir, las diferentes estrategias operacionales del Fondo del Ambiente a nivel mundial han permitido también este tipo de generaciones. La Estrategia Ambiental para América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la estrategia regional que plantea el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Recuerden ustedes que el PNUMA decíamos que es la autoridad ambiental a nivel mundial, que se generó justamente en Estocolmo, 1972, para de alguna manera liderar el proceso de la conservación ambiental.
las diferentes resoluciones que se dan a nivel mundial en los ministerios del ambiente o ministros del ambiente cuando se reúnen en los diferentes COPs. Recuerden que decíamos que los COPs son las conferencias de las partes y prácticamente los ministros se reúnen, se juntan para ver cómo va el cumplimiento de las diferentes resoluciones de los tratados y convenios internacionales. Es decir, para ver qué ha hecho cada país en materia ambiental en lo que se comprometió cuando suscribió ese tipo de acuerdo. Yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, estuve a punto de irme a un COP que había en Sudáfrica, ya la ministra me había delegado, pero lamentablemente al final se presentaron inconvenientes que había que tener una visa, pues era muy poco el tiempo que teníamos para poder sacar, y se quedó esa cuestión en nada. Es decir, en las diferentes instancias que se han dado a nivel mundial, se ha generado entonces la importancia de la participación ciudadana, es decir, de la participación de la ciudadanía en materia ambiental. Pero, ¿qué es esto de la ciudadanía ambiental global? Fíjense, ¿qué es esto de la ciudadanía ambiental global? Desde la perspectiva de la ciudadanía ambiental global, significa una evolución de la sociedad. Primero, para revalorizar el contenido, revalorizar realmente nuestros recursos naturales. Recuerden ustedes que decíamos que existían dos grandes visiones de ver a la naturaleza. La primera visión, la visión generalmente que decíamos androcéntrica. Esa visión en donde las personas, los seres humanos, consideran a la naturaleza como algo que nos pertenece. Consideran a la naturaleza como un motín. Consideran a la naturaleza como una mercancía, que es necesaria extraerle absolutamente todo. La veíamos como ese gran conjunto, formado por subconjuntos que son recursos como agua, suelo, madera, bosques, etcétera, etcétera, y que tenemos que conquistarla, tenemos que aprovecharla, tenemos que esquilmarla. Y la segunda visión, en cambio, se llama la visión antropocéntrica o la visión ecocéntrica, en donde ponemos en el centro realmente la conservación ambiental. Y estamos viendo a la naturaleza como parte nuestra. Es decir, nosotros somos parte de la naturaleza. Estamos viendo al ambiente, a la naturaleza como el hecho común, como el espacio vital, donde coexistimos todos. Entonces, la ciudadanía ambiental global busca construir un nuevo pacto social con el ambiente. Recuerden que la parte social no puede estar separada de la parte ambiental. Es indisoluble. Por lo tanto, entonces necesitamos un nuevo pacto social para preservar la sobrevivencia. Recuerden que en definitiva en el ambiente está la vida. Entonces, necesitamos de que ese ciudadano ambiental global realmente tenga nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas responsabilidades con el resto de la sociedad y con el planeta. Entonces, yo siempre digo que mis forestales deben ser aquellos, deben tener esa visión de conservación, deben tener esa visión de tener responsabilidad. Y yo siempre digo, no aspiro que cambien el mundo, no aspiro que cambien todo la provincia de Loja o qué sé yo, en mi caso Calera, no. Cambiemos primero nosotros actitudinalmente. Y si yo puedo realmente cambiar actitudinalmente en materia ambiental, puedo irradiar como un efecto cascada, como un efecto masa, como un efecto dominó, por lo menos siquiera al entorno familiar. Entonces necesitamos realmente nuevas perspectivas, nuevas responsabilidades en el ciudadano ambiental global. Por lo tanto, entonces la ciudadanía ambiental global parte de los derechos y responsabilidades que tenemos todas las personas en materia ambiental. Y lógicamente de la mano de la igualdad y de la participación. Recuerden ustedes que en un Estado de derecho, todos los ciudadanos tenemos dos cuestiones fundamentales. Tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, todas las personas que nos preciamos de vivir en un estado soberano, entonces tenemos derechos. Los derechos hay que exigirlos. Los derechos realmente no se los pide de rodillas. Los derechos son aquellos que tiene que garantizar el Estado y tiene que respetar el Estado a toda la sociedad. Pero así como tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. Y así como ejercemos nuestros derechos, reclamamos nuestros derechos, también tenemos que comprometernos con las responsabilidades que tenemos. Es decir, como seres humanos, como ciudadanos ambientales globales, así como tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. Y lógicamente esto tiene que ir de la mano de la igualdad y de la participación. Si no existe generalmente igualdad, si no existe equidad, si no existe participación, definitivamente no podemos hablar de una ciudadanía ambiental global. Necesitamos todas las personas ser tratados como iguales en base a nuestras diferencias. Yo siempre digo,
que nuestras diferencias biológicas, nuestras diferencias étnicas, nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias sociales, económicas, etcétera, etcétera, nunca nos pueden hacer desiguales. Nunca nos pueden hacer desiguales. Solo nos pueden hacer diferentes. Somos diferentes, es decir, no somos tampoco todos realmente la misma forma de ser. Cada persona es un mundo aparte, es como los dedos de una mano, ¿no? Pero realmente en esas desigualdades tenemos que reconocernos en la diferencia. Y es la razón por la cual la Constitución Política de la República del Ecuador plantea en sus primeros artículos de que el Ecuador es un país multiétnico, multicultural, multidiverso, que se reconoce en las diferencias, no en las desigualdades. Es decir, somos un país plural, somos un país heterogéneo, no somos homogéneos. Entonces, la ciudadanía ambiental global parte de los derechos y de las responsabilidades. Por lo tanto, entonces, sugiere que todos tengamos un compromiso como ciudadanos globales. Es decir, nosotros ya no somos ciudadanos ni de Loja, ni del Ecuador, ni de Calera, etcétera, etcétera, sino que realmente en materia ambiental somos ciudadanos globales, que tenemos nuevas obligaciones éticas que nos vinculan a la sociedad con los recursos naturales. No sé si ustedes se acuerdan, en primer ciclo yo les hablaba a ustedes sobre las etapas de la evolución humana. Y decíamos que a lo largo de la evolución de la sociedad, las personas, las sociedades, hemos ido pasando por diferentes etapas. La primera etapa era la etapa primitiva, la etapa de la colonia, en donde había un equilibrio ecosistémico. Es decir, había una sinergia, una relación totalmente armónica entre la sociedad y la naturaleza. Pero a medida que realmente fue desarrollándose la sociedad, se fueron incrementando realmente ese divorcio, se fue incrementando esa separación entre sociedad y naturaleza hasta llegar a la época industrial, en donde prácticamente constituye el punto de quiebre. De ese punto de equilibrio ecosistémico que existía, partimos realmente a que exista un punto de quiebre en donde prácticamente las máquinas, las industrias comenzaron a dominar el mundo y por lo tanto se terminó esa relación armónica que había entre la sociedad y naturaleza, entre la sociedad y los recursos naturales. La ciudadanía ambiental global plantea nuevamente volver a aquello entonces, a tener un nuevo pacto ético entre sociedad y naturaleza. Y fue lo que digo que hoy en día se habla mucho, yo les hablaba a ustedes, de la inversión, es decir, tratar de volver hacia el pasado. Y es la razón por la cual existe hoy en día muchas tendencias de querer volver al pasado, alimentarse sano, alimentarse limpio, alimentarse ambiental, alimentarse realmente de carácter ecológico. Es decir, el desarrollo es como el péndulo. Estamos un lado en la derecha, estamos en la izquierda, o estamos en la conservación y estamos realmente, qué sé yo, en el desarrollo, ¿no? Pero yo les contaba a ustedes alguna vez, creo, yo tenía un amigo en Malacatos de la parte alta, un campesino, ¿verdad? Y le comentaba yo, cuando mi mamacita todavía tenía el mercadito ahí en Malacatos, yo la bajaba acompañando a las 5 de la mañana allá al mercado, y bueno, estaba conversando con un señor que decía, al señor le decía, ¿qué le parece? Le explicaba lo que era la inversión, es decir, volver al pasado, volver a alimentarnos bien, alimentarnos sano, alimentarnos ecológico, en definitiva, a tener un pacto entre sociedad y naturaleza. Yo le decía a él, ¿qué le parece? ¿Será posible volver a la inversión? Y él me dijo, vea, ingeniero, yo no entiendo mucho de lo que sea la inversión, pero desde mi manera de pensar como un simple agricultor, yo considero que eso es imposible. Le digo, ¿por qué? Primero dice porque el corazón de las personas, de los seres humanos, está contaminado. Está prácticamente pensando solo en extraerle de las entrañas de la tierra, de la naturaleza, absolutamente todo. Es decir, todo está viendo desde el punto de vista tangible, todo lo está viendo desde el punto de vista material. Es decir, la estamos viendo a la naturaleza en definitiva como una mercancía. Pero lo segundo, está contaminado el suelo, está contaminado el agua, está contaminado el aire. Entonces él decía, es muy difícil volver a ese pacto social. La ciudadanía ambiental global plantea aquello, es decir, obligaciones de carácter ético que nos vuelvan nuevamente a atar a esa relación armónica sociedad-naturaleza. También plantea, lógicamente, que el ciudadano ambiental global, recuerden que decíamos que tiene que ser un ciudadano que tenga información, es decir, que tenga un mejor conocimiento del ambiente. Eso se constituye en una verdadera herramienta para poder ser responsables individual y colectivamente. Da pena, a veces mucha gente no sabe qué es lo que persigue en su vida, ¿no? A veces uno pregunta, bueno, ¿tú qué piensas hacer a futuro? Y dice, no sé, no conozco. O sea, no tiene un conocimiento.
El ciudadano ambiental global es de fundamental importancia que tenga un conocimiento de la parte ambiental y que ese conocimiento le dé realmente la potestad, la garantía de utilizarlo como una herramienta a su favor para realmente constituirse en una persona individual y colectivamente responsable. Es de fundamental importancia en esta nueva era, en esta nueva etapa que estamos viviendo, miren, de una alerta roja a nivel mundial, ¿verdad? Es importante que cada cual nos responsabilicemos desde el plano individual y también desde el plano colectivo. Es decir, a título personal, a título de persona natural o a título de persona jurídica, que hemos venido hablando a lo largo de la asignatura. Es decir, ya no cabe solo ser, qué sé yo, responsable desde el punto de vista colectivo. Necesita también ser responsable desde el punto de vista individual. Y yo puedo empezar con cositas pequeñas, ¿no? En la casa, qué sé yo, generando menos basura, por ejemplo, utilizando menos el agua, empleando menos energía. Es decir, el ciudadano ambiental global tiene que ser responsable tanto individual como colectivamente. Por lo tanto, entonces tiene que ser comprometido, tiene que haber un cambio profundo de mentalidad en tratar de valorar el ambiente. Estas dos visiones, cuando se encuentran las dos visiones, la visión androcéntrica y la visión antropocéntrica o ecocéntrica, en ese momento se produce un conflicto socioambiental. Queremos realmente entonces un ciudadano ambiental global que cambie profundamente de mentalidad. Es decir, que valore, que revalore realmente el ambiente. Estaba leyendo un artículo que dice que para poder aprender en la vida hay que poder desaprender lo mal aprendido. Fíjense, hay que desaprender lo mal aprendido. Es decir, en la vida dicen que hay que desaprender lo mal aprendido. Entonces, si a mí realmente me enseñaron en que el ambiente solo tengo que extraerlo, solo tengo que explotarlo, solo tengo que esquilmarlo, pues tiene que haber un cambio actitudinal, tiene que haber un cambio profundo en la mentalidad del ciudadano ambiental global para considerar definitivamente el ambiente como ese lecho común, como ese espacio vital donde estamos coexistiendo, en este caso, factores bióticos y factores abióticos. Entonces, esa es la nueva tendencia hoy en día de la ciudadanía ambiental global. Igual lo que digo que qué sé yo, los nuevos paradigmas posiblemente sea el bioconocimiento, sea la biociencia, es decir, aquello que está relacionado con el cambio de mentalidad de ver al ambiente como ese lecho común, como ese espacio vital. Pero veamos en cambio ahora lo que es en cambio el ciudadano ambiental global. Hemos hablado de la ciudadanía. Veamos ahora lo que es un ciudadano ambiental global. Es decir, ¿qué somos nosotros frente al ambiente? Yo me acuerdo que nosotros teníamos un profesor de cuencas hidrográficas. Oiga, era un profesor hermoso, lindo. Nos dio tantas enseñanzas, no tanto de, bueno, la asignatura era un erudito, ¿no? Pero nos dio tantas enseñanzas de vida y nos decía, en ese tiempo me acuerdo que la Universidad Ecuatoriana, los estudiantes, protestábamos mucho, ¿verdad? Salía mucho a las calles. Entonces él decía, llegábamos a clase y decía, el ingeniero sabe que hay permiso para bajar a San Sebastián porque hay que reclamar. Y me decía, bueno, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Con la protesta, decía él, la propuesta. No salgan a ojos cerrados, ojos vendados a San Sebastián sin saber qué es lo que reclaman. El ciudadano ambiental global tiene que ser primero un ciudadano crítico, pero no solo quedarse en la criticidad, porque es muy fácil criticar. Si usted quiere destruir a alguien, critíquelo. Pero tiene que ser también autocrítico, es decir, ¿qué estoy haciendo yo como Víctor Hugo Heras Guamán, como ciudadano ambiental global, qué sé yo, de Calera, de Malacatos? ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir al mejoramiento ambiental? Pero tengo que ser consciente, es decir, tengo que estar bien informado, tengo que tener un conocimiento básico, pero sobre todo ser propositivo. Ser propositivo, es decir, tener una propuesta. Y yo me acuerdo igual cuando estuve la primera vez de decano, oiga, que te invitaba a una reunión a los profesores de la facultad son muy críticos, ¿verdad? Y teníamos que hacer unas largas discusiones, y yo tenía miedo de ir a ese tipo de reuniones, porque los docentes, incluso la mayor parte de ellos eran docentes míos en mi tiempo que yo fui estudiante, y pues yo era decano, entonces no aceptaban algunos. Entonces un amigo una vez me dijo, le comentaba aquello, no, también me da terrible, tengo pánico de ir a una reunión de eso. Y me dijo, verás, digo, te voy a dar un consejo muy facilito. A los compañeros que intervengan de esa manera negativa, dile, compañero, respeto, valoro su concepto, pero dígame cuál es su propuesta, ¿no? Las personas a veces somos muy críticas, pero no tenemos propuestas. Y cuando no tienes propuestas, definitivamente te vuelves en una persona totalmente destructiva. Entonces, si yo tengo propuestas, estoy en la capacidad de poder exigir mis derechos ambientales. A los derechos hay que exigirlos, no hay que pedirlos, pero también ejercer la responsabilidad ambiental que tengo
frente al ambiente. Hay mucha gente que solo le gusta exigir los derechos, pero cuando realmente le piden que ejerza también sus responsabilidades, ahí inmediatamente se pone en el plano defensivo. Entonces, el ciudadano ambiental global es un ciudadano crítico, autocrítico, consciente, propositivo, que esté en la capacidad de poder exigir sus derechos ambientales, pero que también está dispuesto a poder ejercer su responsabilidad ambiental. El ciudadano ambiental global entonces está realmente dotado, está armado de un patrón ético basado en el humanismo. Básicamente la nueva sociedad que nosotros queremos armar, digamos, a nivel del mundo, tiene que ser una sociedad armónica en donde no separe la parte ambiental de la parte social. El ciudadano ambiental global tiene que estar íntimamente vinculado a la naturaleza, a la conservación del ambiente. Entonces necesitamos un nuevo cambio actitudinal, necesitamos un nuevo patrón ético, un nuevo pacto ético, necesitamos un ciudadano que básicamente piense en el humanismo. Fíjense, esta charla yo la estoy preparando y cuando oía esto de las Naciones Unidas, digo, me va a caer como anillo al dedo, pues, porque justamente las Naciones Unidas están planteando aquello. Estamos en alerta roja, estamos en emergencia a nivel mundial y justamente lo que plantea es aquello. Es decir, que volvamos al humanismo, que volvamos realmente a reconstruir ese pacto social que existía entre sociedad y naturaleza. Necesitamos una vinculación armónica con la naturaleza, porque si no hacemos nada, definitivamente puede ser que ojalá Dios quiera no se llegue a aquello, se puede hacer máxima esa frase que dice que si no somos capaces de conservar nuestra naturaleza, desapareceremos junto con ella, ya que su destrucción nos conduce a la muerte. A eso estamos yendo. Qué terrible, oigan, ustedes vieron las noticias de lo que se daba en Alemania, lo que se daba en la China, en el Japón, de una cantidad de gente rescatada. Y estamos hablando de grandes ciudades, ¿verdad? No estamos hablando de tugurios, no estamos hablando de barrios pobres, estamos hablando de países desarrollados, que tienen realmente, como dicen ellos, el vientre de la ciudad, es decir, el alcantarillado, la parte baja, donde vive realmente, qué sé yo, toda la, pues, el desalojo de agua, lo tienen de primer orden ellos. Ellos de eso es lo que más se preocupan. Y miren los problemas ambientales que tienen, rescatados con helicópteros, que se han subido en los techos de las casas. Esa es definitivamente la cruda realidad que nos espera si no volvemos a ese pacto armónico, a esa vinculación armónica entre sociedad y naturaleza. Entonces, yo quisiera que mis forestales realmente hagamos ese pacto ético. Seamos ciudadanos ambientales globales, críticos, autocríticos, conscientes, pero sobre todo propositivos. Es muy fácil criticar. Yo, por ejemplo, veo el caso de Jessica, que tiene el plano de ser presidenta, ¿verdad? Ella siempre la veo a usted en reuniones, pobre. La convocan, tiene que estar ahí mientras ustedes están haciendo sus deberes o descansando. Ella tiene que estar en ese tipo de reuniones. Es muy facilito criticar a veces y decir, no hace nada. Es tan fácil que es decir aquello. Pero realmente, bueno, si no hago nada, ¿cuál es tu propuesta? Es decir, aprendámonos definitivamente primero a exigir nuestros derechos, pero también a ejercer nuestras responsabilidades ambientales. ¿Cómo es el marco ético que realmente debe tener la participación ciudadana? Primero, desde el punto de vista ético, es de fundamental importancia que la participación ciudadana tenga una imagen de futuro. La imagen de futuro que realmente se traduce en la visión. Cuando hablamos realmente de una organización, es de fundamental importancia analizar la visión y la misión. Veamos qué es la visión. La visión generalmente decíamos es como el vuelo del águila, que ve desde arriba realmente la realidad de manera holística y se proyecta hacia el futuro, pero realmente ya como una visión de conseguido. Por ello de que la visión de la política, ustedes tienen que redactármela como algo conseguido. Y miren, a los tiempos que voy a la universidad, ahí me tocó estar ahí en la MED, ¿no? Receptando los votos de los estudiantes de las diferentes carreras de la unidad distancia, y vi la misión de la MED, ¿verdad? Estaba viendo la visión de la MED. Y la visión decía, la unidad de estudios a distancia es una unidad académica. Bueno, y un poco de cosas más, ¿no? Entonces estaba viendo yo la visión y digo, la visión es algo conseguido. Es algo que usted, posesionado desde el presente, se imagina como es su institución. Entonces, la política que ustedes la van a redactar en la visión tiene que ser redactada así, ¿verdad? No me pueden redactar la visión, por ejemplo, dice, será, no, es. Hay que redactarla en presente, es. Ustedes van a decir, pero no es. A eso lucha, para eso trabajamos en la participación ciudadana,
para poder conseguir esa imagen de futuro. Y me acuerdo cuál era la visión de la carrera de Ingeniería Forestal. Dice, la visión de la carrera de Ingeniería Forestal, dice, es una unidad académica evaluada y acreditada. Usted va a decir, pero no es evaluada y acreditada. Para eso estamos trabajando. Entonces, dentro del marco ético de la participación ciudadana, es de fundamental importancia que la sociedad, de manera individual y de manera colectiva, tenga una visión de futuro. ¿Qué es, en cambio, la misión? La misión es la razón de ser que tiene esa organización. Es decir, ¿para qué está capacitada? Por ejemplo, dice, la Universidad Nacional de Loja tiene en su misión formar profesionales con altos valores éticos, académicos, científicos, técnicos, humanísticos, etcétera, etcétera. Es decir, la razón de ser viene a ser en sí lo que constituye la institución, la razón de ser de la institución. Y lógicamente cuando se conjuntan las dos, cuando existe esa congruencia entre la visión y la misión, generalmente se fundamenta la filosofía institucional. Entonces, ¿cuál es la filosofía que tiene la Universidad Nacional de Loja? Es decir, la congruencia que existe entre su visión y su misión. ¿Cuál es la filosofía que tienen los bancos? Ahorita los bancos, todos los bancos tienen visión y misión, aunque en algunos casos más redactada. La visión es redactada en presente, pero visto en el futuro, ¿no? Entonces, la filosofía es la forma de trabajo. Por ejemplo, dice la Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior pluralista, que respeta todos los criterios del pensamiento. Esa es su filosofía. Es decir, que respeta absolutamente a todos en la manera de pensar. Y entonces entramos a los principios básicos y a los valores. Necesitamos entonces, dentro de ese marco ético, que esté basado en el compromiso. A mí, miren, en materia de participación social me gusta la palabra empoderamiento. ¿Y por qué me gusta la palabra empoderamiento? Porque la palabra empoderamiento, en su sintaxis, en la semántica de la palabra, tiene inmersa la palabra poder. Y poder significa realmente estar en la capacidad de. Es decir, poder realmente es tratar de dar algo, ¿no? Todos teníamos poder. Seguro que decíamos que los seres humanos estamos atravesados por la educación, por la cultura, por la política y por el poder. Poder es la capacidad de dar. Eso es poder. Cuando, qué sé yo, usted es presidente de la República o no sé, algo, usted tiene poder de dar. Tiene poder de dar. Dar cualquier cosa, qué sé yo, un incentivo, dar, no sé, castigos, ¿no es cierto? Por eso hay un libro precioso de un autor mexicano que se llama Al día siguiente. Al día siguiente narra la triste historia de un presidente cuando deja el poder, ¿verdad? Deja el poder. Y al siguiente día se siente totalmente despojado del poder, totalmente despojado del poder, ¿no? Hay un autor que yo lo sigo muchísimo, se llama Miguel Ángel Cornejo, el cual yo siempre en las vacaciones sigo un curso de él. Él es ya falleció en el año 2014, pero dejó formando un instituto en México, que es el instituto que prácticamente lleva su nombre y que habla todo de motivación. Yo siempre me matriculo de su ya son vía online, ¿no? Y por ejemplo, él dice en una conferencia, dice que en alguna oportunidad, cuando estuvo Peña Nieto de presidente de México, dice que lo invitaron a él a dar una conferencia y estaba sentado al último. Dice, toda la gente de poder estaba adelante, yo estaba sentado al último. Pero cuando llega la esposa del presidente y me saluda a mí, en ese momento me tocó el poder. Este libro que les cuento al día siguiente habla prácticamente como un presidente, después de haber tenido todo el poder, realmente se siente totalmente solo. Entonces, esa congruencia que existe entre la visión y la misión, lógicamente nos dicta la filosofía y el compromiso. Yo le decía que definitivamente yo creo que lo más perfecto que le puede pasar a una institución es de que tenga personas, funcionarios comprometidos. Es decir, que se empoderen. Yo decía que la palabra empoderamiento me gusta a mí porque tiene en su sintaxis la palabra poder. Entonces, necesitamos, por ejemplo, estudiantes en la carrera de ingeniería forestal comprometidos con la carrera, enamorados de la carrera, empoderados de la carrera. Dentro del marco ético de la participación ciudadana, necesitamos personas comprometidas. Es decir, que no existan injerencias políticas, porque hay mucha gente, ves, que aprovecha la confusión. Por ejemplo, yo veía ayer en esto que les digo las noticias que daban de Montecristi, había gente política, ¿no? Que aprovecha realmente cazar a río revuelto. Entonces, es de fundamental importancia dentro del marco ético el compromiso. Y en función de aquello, dictar políticas públicas efectivas.
que traten de asegurar la participación tanto de la sociedad civil y el gobierno para poder alcanzar el desarrollo sustentable. Miren, en el Ecuador se han generado a lo largo de la historia diferentes políticas públicas, en todos los sentidos, políticas económicas, sociales, de salud, de educación, ambientales, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no han sido efectivas? ¿Por qué no han tenido el impacto en la sociedad? Porque a veces las políticas han surgido solo desde el gobierno, solo desde el Estado, y por lo tanto no ha existido ese vínculo con la sociedad civil. Las políticas públicas, para ser efectivas, es cuando nacen bien y realmente se involucra a la ciudadanía, se involucra a la sociedad civil. Entonces, ayer decían estos señores del radar, a nosotros no nos tomaron en cuenta. El Estado, de manera unilateral, ha venido trabajando en aquello. Y es la razón por la cual la sociedad o la comunidad de Montecristi no ha sido informada de manera oportuna y de manera realmente adecuada. Entonces, las políticas públicas son efectivas, tienen impacto en la sociedad cuando se formulan de manera conjunta, cuando existe esa sinergia sociedad-gobierno. Es decir, cuando el gobierno realmente toma en cuenta a la sociedad civil se ve comprometida y por lo tanto puede alcanzarse el desarrollo sostenible o sustentable. Ampliemos un poquito en la filosofía de trabajo dentro del marco ético de la participación ciudadana. Miren, yo le decía que este amigo me dijo, diles, bueno, yo respeto muchísimo tu criterio, pero ¿cuál es tu propuesta? Dentro de la filosofía de trabajo es de fundamental importancia el respeto por el criterio ajeno, el respeto por la vida de las otras personas. Nunca hay que cerrarse de que yo tengo la razón, de que yo tengo la verdad. Y a veces eso pasa, por ejemplo, en el sistema de enseñanza-aprendizaje, que a veces el docente se cree dueño de la verdad, y no es así. Ni siquiera Einstein decía realmente que era el dueño de la verdad. Él generalmente que si Newton dijo todo es relativo, todo realmente es cambiante. Entonces, dentro de la filosofía de trabajo es de fundamental importancia el respeto al otro. Recuerden que los derechos nuestros terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y es de fundamental importancia, entonces, respetar a la otra persona. Porque cada persona es un mundo aparte. No sé, estas hermosas frases que envían ahora por WhatsApp y que han dado tanta afluencia. Ahora dicen, por ejemplo, cada persona es un mundo diferente. No sabes con qué está cargando en su vida. ¿Cuál es el peso que lleva en su vida? Y a veces tú inmediatamente lo juzgas sin conocerlo. Date el tiempo de conocerlo, por lo menos, antes de juzgarlo. Dentro de la participación ciudadana es de fundamental importancia, entonces, el respeto por el otro, el respeto por la vida, el respeto por el criterio ajeno, el respeto de la diversidad y la diferencia. ¿Se acuerdan que yo les decía que la Constitución Política de la República del Ecuador, en sus primeros artículos, declara al Ecuador un país multiétnico, multicultural, multidiverso? Es decir, nosotros nos reconocemos en la diferencia, nosotros nos reconocemos en la diversidad. No somos un país, qué sé yo, homogéneo. No somos un país realmente en donde existe una sola cultura, donde existe una sola cosmovisión. Realmente existe una diversidad. Es decir, pero esas desigualdades jamás nos pueden hacer diferentes. Jamás, verán. Una cosa es ser desigual y otra cosa es ser diferente. ¿Qué es ser desigual? Ser desigual significa el uno arriba y el otro abajo. O lo que tiene la palma de las manos, ¿no? Tenemos 5 dedos y ninguno de los 5 dedos realmente son iguales. Eso es ser desigual. Pero ser diferente definitivamente significa de que cada cual, en función de nuestros rasgos sociales, somos diferentes culturalmente, económicamente, socialmente, etariamente, etcétera, etcétera. Pero esas diferencias jamás nos pueden hacer desiguales. Y yo por eso siempre les digo a los estudiantes que nadie realmente ose en quererlos ofender por sus diferencias, por ser del campo, por ser pobre, por ser, no sé, tal vez mayor. Yo tengo una estudiante de primer ciclo que es bastante mayor y hablé con ella porque me dice que yo me siento mal. No puede sentirse mal usted. Usted solo es diferente. Esa diferencia no la puede hacer desigual. Entonces la filosofía de trabajo considera de que realmente nosotros tenemos que tener un respeto a la diversidad y a la diferencia. Y lógicamente para ello necesitamos un cambio profundo de mentalidad de lo que son los conceptos, de lo que son los valores y lo que son las actitudes, ¿no? Nosotros nunca podemos ponernos en el mismo plano mío, ponerlos a los otros.
a las otras personas. Y ese realmente es el error más grande que cometemos los docentes. A veces queremos meter a todos los estudiantes en el mismo saco. Y hay que entender la mentalidad de cada concepto, de cada persona, de cada estudiante. Hay que conocer sus valores, sus actitudes. Puede ser que una persona que yo sea totalmente diferente solo por el hecho de no tener la misma conectividad. Yo, por ejemplo, siempre al inicio de las clases, pues siempre les digo que me pongan cuántos se están conectando de la casa. Es diferente que se conecte uno solo en la casa a que se están conectando 7. Entonces necesitamos, dentro de la participación ciudadana, un cambio profundo de mentalidad, un cambio profundo de analizar los conceptos, de valorar realmente lo que es cada persona, pero sobre todo de estimar las actitudes, ¿no? A mí siempre me gusta conversar con mis estudiantes, porque definitivamente cada estudiante es un mundo aparte. Cada estudiante no sabe cuál es la batalla que está librando todos los días para poder llegar acá a tener la clase, ¿verdad? ¿No? Entonces, es de fundamental importancia un cambio profundo de mentalidad. Y lógicamente, la racionalidad centrada en el ser. Lo que yo siempre me digo, esa dualidad perfecta, ¿no? Recuerden que yo no nací como ingeniero Víctor Hugo Eras Guamán. Yo no nací como profesor de la carrera de ingeniería forestal. No. Yo primero fui un ser humano. Un ser humano que, qué sé yo, nací. Y nací realmente como Víctor Hugo Eras Guamán. Yo no nací como ingeniero. Yo no nací como, qué sé yo, profesor. O nadie nace realmente con el título. Dentro de la filosofía de trabajo, en el marco ético, la participación ciudadana, es de fundamental importancia que todos nos centremos en el ser. Y por eso decimos de que queremos una sociedad más humanista, más humanista. Qué lindo que si yo siempre les digo a ustedes encontrarlos después de un tiempo, no sé, a Jorge, encontrar a Yelena, encontrar a, no sé, a Lisette, etcétera, etcétera. Extraordinarias personas, extraordinarios seres humanos. Y eso les habilita para realmente ser extraordinarios profesionales. Entonces, la filosofía de trabajo busca un mejoramiento en la calidad de vida, con equidad y participación. Entendida la equidad como la capacidad de darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus merecimientos, en función de sus capacidades, en función de su característica que tenga como persona, como ser humano. Eso es equidad. Mucha gente confunde la equidad con la igualdad. Y equidad no es sinónimo de igualdad, por favor. La equidad es una construcción social que se va construyendo en cada sociedad. Es decir, equidad significa definitivamente darle a cada cual lo que le pertenece en función de sus merecimientos. Y lógicamente la participación, que es de fundamental importancia, ¿no? Y lógicamente yo siempre digo que dentro de la filosofía se debe manejar mucho reconocer nuestro pasado. Lo que yo siempre digo, la emoción es el pegamento de la memoria, es la que le hace acuerdo a usted de su pasado. Y le dice, Víctor Hugo Eras Guamán, cuidado, no te olvides que tú sois, qué sé yo, de Calera, tienes tus orígenes humildes. Es decir, es de fundamental importancia el reconocimiento del pasado. Pero también es importante realmente arraigarse al presente, vivir el presente. Estaba leyendo una frase hermosa que me había enviado esta amiga que tengo que vive en Italia. Dice, ¿saben cuál es el único día que ya no se lo vuelve a vivir? El día anterior. El día anterior no lo vive nadie ya. Es decir, por eso hay que vivir el presente y en función de aquello proyectarse hacia el futuro, que es de fundamental importancia. Esta amiga me había enviado un podcast en Spotify sobre, qué sé yo, la importancia de la mente y el corazón, ¿verdad? Y decía realmente que el corazón responde al qué hacer y la mente, en cambio, responde al cómo hacer. Y entonces decía este señor, decía, de que realmente las personas le hacemos a veces más caso a la mente que al corazón y que ahí vivimos equivocados, porque siempre queremos hacer cómo hacer las cosas y entonces vivimos sufriendo todo el tiempo. Y entonces decía este señor de que es mejor hacerle caso al corazón, es decir, todas las personas de que nacemos sabemos qué hacer y que el cómo lo vamos ajustando en el camino, lo vamos ajustando las cargas, como se dice, en el día a día. Entonces, es de fundamental importancia el reconocimiento del pasado, las raíces, los orígenes, pero vivir el presente para podernos proyectar hacia el futuro. Y leía, tengo una frase preciosa que vi por ahí, que decía, es la razón por la cual generalmente al futuro se lo ve por el parabrisas. Y cuando se va manejando un carro, el parabrisas es más grande que el retrovisor. Pero debe reconocerse también el pasado. Entonces, miren, estos elementos son de fundamental importancia, reconocerlos dentro de la filosofía de trabajo en la participación ciudadana.
Pero ¿cuál es el sustento legal? Recuerden que nosotros somos académicos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal que nos estamos preparando para ser ingenieros e ingenieras en ciencias forestales. Yo no puedo salir que me contaron, me dijeron, no, tengo que conocer el sustento legal a nivel internacional para lograr la participación ciudadana. ¿Por qué esto tanto de la participación ciudadana? ¿Por qué tanto estos grupos sociales que existen? Está realmente consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nació el 10 de diciembre del año 1948 en Francia, en París. ¿Se acuerdan que decíamos de que apareció a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente se daba en ese momento el nazismo y el fascismo? Y entonces, los derechos humanos, ¿qué declararon? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dijeron que el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la paz son derechos humanos de fundamental importancia y de uso universal para todas las personas. Entonces, en cada uno de estos derechos, que son 30 derechos humanos, se reconoce entonces el derecho de la participación ciudadana. En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿se acuerdan en los principios de la Declaración de Río? Especialmente en el principio 10, que hablaba sobre la participación de la ciudadanía en los estados. Y decía, es mejor en materia de participación que los estados promuevan la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la Convención Marco sobre Cambio Climático, en la decisión 391 sobre el acceso a recursos genéticos y en otros instrumentos legales, siempre se está hablando de la participación ciudadana. Entonces, ¿por qué la participación de las personas? ¿Por qué la participación a título individual, a título colectivo? Porque está amparado a nivel internacional en los diferentes convenios internacionales. Es decir, existe un sustento legal, no de locos están protestando. Es decir, existe realmente algo que los está amparando, que los está respaldando a nivel internacional. Pero veamos también a nivel del Ecuador, es decir, hemos visto a nivel internacional. Veamos a nivel del Ecuador cuál es el sustento legal para poder realmente existir la participación ciudadana. La Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008. Recuerden, en uno de los artículos decía, todo el Ecuador tiene que garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a la ciudadanía. ¿Se acuerdan ese artículo que decía? ¿Se acuerdan que decía que realmente el Estado entonces tiene que encargarse de garantizar? Entonces, un Estado garantista. Entonces, y esa es la razón por la cual la ciudadanía sale a reclamar. Y yo les contaba a ustedes, no sé si les conté a ustedes que la semana pasada, Gualel reclamaba realmente por la cuestión de la minería, porque está amparada en la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente vigente desde el año 2017, la Ley Especial de Descentralización de Participación Social, la Ley Orgánica de los Gobiernos Seccionales Autónomos Descentralizados, el Código Orgánico, entonces de los municipios, de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales, amparan la participación ciudadana. Yo estaba viendo un día una publicación que hacía el presidente de la Junta Parroquial de Malacatos, que es un amigo mío, y veía que en el internet decía, se socializó en el barrio Belén, que se dio la construcción de una casa comunal. Es decir, ¿por qué lo va a hacer en allá? No es que lo va a hacer de buena gente, sino prácticamente porque hoy en día el COTAD realmente obliga a que los gobiernos seccionales autónomos descentralizados consideren la participación ciudadana de manera fundamental en su planificación y en su ordenamiento territorial. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Miren, esta ley definitivamente faculta a que todas las instituciones tengan que entregar información que usted la solicite. Entonces, no es ningún favor que usted pide una información, no sé, quiere conocer el SILA o una cuestión, y dice, de favor, te lo voy a entregar. No. Hay una ley que a usted lo ampara para poder reclamar esa información. El Reglamento Ambiental para Actividades Hidrocarburíferas, el SUMA en el libro sexto de calidad ambiental, ¿no? El TULMA en el libro sexto de calidad ambiental, también nos está hablando, tanto el SUMA como el TULMA, de la importancia que tiene la participación ciudadana, de la importancia que tiene en la temática ambiental, de la participación a nivel individual y a nivel colectivo. Y ahora veamos en qué artículos de la Constitución, en qué artículos del COA realmente se promulga, se faculta la participación ciudadana y que les puede servir también para poder sustentar la política, en el caso de los estudiantes que están trabajando en esta temática, su política ambiental. Vamos a la Constitución Política de la República del Ecuador del año 2008.
En el título cuarto, incluso miren, habla un título entero de la participación y organización del poder. En el capítulo primero habla sobre la participación en democracia y en la sección primera habla sobre los principios de participación. ¿Qué dice el artículo 95 de nuestra Constitución? Dice, las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, es decir, como personas naturales o jurídicas, participarán de manera protagónica, esta palabrita, protagónica, en la toma de decisiones. Fíjense. Entonces, lo que reclamaban estos señores de Montecristi, del radar que le están poniendo en el Cerro Montecristi, entonces lo están haciendo amparados en la Constitución. Es decir, la Constitución les da el sustento legal para que puedan participar. Y dice que prácticamente la participación ciudadana se convierte en un poder ciudadano, y que la participación se orientará para los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, pero sobre todo dice respeto a la diferencia. ¿Por qué realmente este artículo hace alusión al respeto a la diferencia? Porque en los primeros artículos de la Constitución declara al Ecuador como un Estado multicultural, multiétnico, multidiverso. Por lo tanto, entonces, la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho. Seguro que les decía de que en todo Estado de derecho, realmente los ciudadanos tenemos derechos y tenemos responsabilidades y obligaciones. Considere entonces a la participación ciudadana como un derecho que tenemos todos los seres humanos para hacer valer nuestra voz. Entonces, fíjense, algunos elementos que hay que rescatar de este artículo. Primero, entonces, participación protagónica. Decisiones, en la toma de decisiones, dos elementos. El otro, que la participación ciudadana es un poder. Y por lo que en el Ecuador se declaró la participación ciudadana como el cuarto poder del Estado. Antes había solo el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora la participación ciudadana es parte del cuarto poder. El respeto a la diferencia, pero sobre todo, a mí me gusta realmente aquello que dice que la participación ciudadana es un derecho que tiene la población. ¿Qué dice en cambio el Código Orgánico del Ambiente vigente desde el año 2017? En el artículo 8 habla sobre la responsabilidad del Estado. Fíjense, recuerden ustedes la pirámide de Kelsen, que va desde lo macro a lo micro. En la cúspide de la pirámide en el país está la Constitución Política de la República del Ecuador y después vienen los tratados, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y todas las resoluciones que existen hacia abajo. El Código Orgánico, que es superior a una ley ordinaria, es menor que la Constitución. Miren lo que dice, responsabilidad del Estado, sin perjuicio de otra establecida. Esto a mí me gusta, sin perjuicio. Es decir, sin perjuicio a lo que diga la Constitución. Dice, son responsabilidades ambientales del Estado. En el numeral 7 dice, garantizar que las decisiones que afecten al ambiente sean consultadas a la comunidad. Escucharán, sean consultadas a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente de conformidad con la Constitución y la ley. Yo me digo que a veces Dios pone cosas hermosas en mi vida, oigan, para poderles poner de ejemplos a ustedes. Y hablaba anoche un líder de la comunidad de este radar que ellos quieren poner en Montecristi. Y él decía, señores, la Constitución nos da los derechos a nosotros para que el Estado, cuando tenga que tomar una decisión en materia ambiental, la comunidad tiene que ser consultada. Y tiene que ser consultada, informada, amplia y oportunamente, ¿no? De acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Miren cómo se cuida el COA de lo que dice al final, de conformidad. Esta palabra es importantísima, verán. Todos los que participaron en la elaboración del COA, gente muy fundamentada desde el punto de vista legal. Dice de conformidad con la Constitución y la ley. Es decir, el Código Orgánico Ambiental, por más orgánico que sea, no se puede ir en contra de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 10 del COA? Dice de la responsabilidad ambiental. El Estado, ¿verdad? ¿Quiénes no son responsables de la cuestión ambiental? El Estado. Las personas a título individual o a título jurídico, así como las comunas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, tendrán la obligación jurídica. Obligación, ¿verdad? Así como nos dio derechos, ahora dice que tenemos la obligación jurídica de responder por los daños ambientales, por los impactos ambientales. ¿Se acuerdan que decíamos que un impacto ambiental o un daño ecológico hay tres momentos? El antes, el durante y el después. Entonces, todos en definitiva, en el Estado, somos responsables jurídicamente de responder por los daños ambientales, ¿no? Es decir, nosotros no podemos quedar en la impunidad. Y eso es importantísimo, miren, comunicarlo
a la gente que tengamos a nuestro lado, ¿no? Aquí se aplica, por ejemplo, ese principio universal que existe en materia legal de que el desconocimiento de la ley no me exime de responsabilidad. Yo me acuerdo que en el Ministerio del Ambiente unos personas muy pobres, grandes, me acuerdo de Catacocha, habían quemado, ¿no? Entonces decía el señor muy pobre, si yo no sabía, ingeniero, decía que esto, qué sé yo, tiene implicaciones de carácter legal. Igual se va preso, ¿no? Igual realmente el desconocimiento de la ley no lo exime a ustedes responsabilidad. Este artículo 10 es lapidario, es tajante, es taxativo, verán. Todos, en definitiva, tenemos la obligación jurídica de responder por daños ambientales. ¿Qué dice el artículo 16 del COA? Habla de la educación ambiental. Y aquí realmente para los que están trabajando en la política ambiental les puede servir este artículo. ¿Qué dice? Dice que la educación ambiental promoverá la concienciación, aprendizaje y enseñanza de qué nomás, de conocimientos, de competencias, de valores, de deberes, de derechos y conductas en la población para la protección y conservación del ambiente. Pero aquí esta parte súper importante del artículo que a mí me gusta. Y dice que la educación ambiental será un eje transversal en todas las modalidades de estudio, tanto de la educación formal como la no formal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será un eje transversal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué será un eje transversal? A ver, alguien que me diga, ¿qué querrá decir transversal? A ver, transversal. A ver, estudiantes de noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, ¿qué quiere decir transversal? O sea que sería aplicable para todos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué quiere decir transversal? Que toma diversos aspectos para su realización. Ajá, muy bien. ¿Qué será transversal? ¿Un criterio más? Transversal. Transversal. A ver, un criterio más. ¿Qué será transversal? A ver. Está atravesado de una parte a otra para poder implicar estos temas. Excelente. Transversal quiere decir que cruza todo, ¿no es cierto? Entonces dice el artículo 16 del COA, dice que en definitiva la educación ambiental debe ser un eje transversal que cruce a todos los niveles y modalidades de educación formal y no formal. Y que para nosotros, ¿ah? Ojalá algún rato sea efectivo este artículo 16 para tener trabajito, ¿no? Significa entonces que a nivel de escolaridad, formal o no formal, desde los jardines de infantes, de escuela, colegio, qué sé yo, tendría que ser la educación ambiental materia de conocimiento de todos. Igual en la educación no formal, aquella que se da a distancia o qué sé yo, como quieran llamarla, ¿no? Hoy el Ministerio de Educación quiere formar ya la educación virtual. En todos esos niveles tiene que ser la educación ambiental un eje transversal que cruce absolutamente todas las modalidades. Y eso es importante para nosotros, ¿verdad? Porque eso significa que puede haber trabajito, qué sé yo, en los diferentes niveles de educación del país. Y finalmente, ¿qué dice el artículo 18? En cambio, el artículo 18 dicta los mecanismos para la participación ciudadana. Entonces dice que la participación ciudadana en la gestión ambiental. ¿Se acuerdan que la gestión decíamos que es el conjunto de actividades, de acciones, de estrategias, de políticas ejecutadas por quién? ¿Por la sociedad civil o el Estado? ¿Para qué? Para conseguir dos cuestiones fundamentales. Contribuir a apuntalar el desarrollo sustentable y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Por lo tanto, entonces, en este artículo 18, crea los mecanismos a través de diferentes consejos consultivos, conceptos sectoriales, ¿no? Para la participación ciudadana. Y es la razón por la cual escucharán ustedes que hay observatorios, hay veedurías ciudadanas que realmente están preocupadas en la temática ambiental, ¿no? A todo nivel. A nivel que sean los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, sean provinciales, cantonales, parroquiales, estos consejos consultivos vienen a constituirse en verdaderos observatorios, en verdaderas veedurías en la temática ambiental. Es decir, cada vez existe una mayor intervención de la sociedad civil, de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, de los colectivos, en la preocupación por la temática ambiental. Entonces, conclusión final, fíjense, la participación ciudadana, entonces, está respaldada, tiene un sustento legal a nivel internacional que se circunscribe a los convenios y tratados internacionales
y a nivel de nuestro país amparado de acuerdo a la pirámide de Kelsen, partiendo desde la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente, el TULM, el SUMA, es decir, todos aportan un sustento legal para la participación ciudadana. Segundo, decimos que la participación ciudadana tiene que ser primero capacitada, informada, pero sobre todo tiene que hacer valer sus derechos, pero también ejercer sus obligaciones en la temática ambiental, ¿no? Y la otra cuestión fundamental que diríamos finalmente es de que la participación ciudadana, ¿no?, es una obligación para el Estado hacerla conocer de manera oportuna y de manera eficaz. Es decir, toda obra que genere un impacto al ambiente, que genere un impacto en donde involucre a la sociedad, tiene que ser consultada a la sociedad. Y es la sociedad la que tiene que pronunciarse sobre la ejecución o no de esa actividad que pueda generar un daño al ambiente. Bien, entonces hasta ahí la actividad académica del día de hoy, con lo cual prácticamente estamos poniendo fin a las actividades académicas de la asignatura en lo que tiene que ver con los contenidos teóricos, No sé si tal vez les queda alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud tal vez al respecto. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí, está claro. Sí, ingeniero. Entonces, aquí les he dado algunos elementos para que puedan construir su política. No se olviden que la visión hay que redactarla como algo a futuro, pero ya conseguido en el presente. No se olviden de aquello, ¿no? A ver, voy a permitirme ver si ya llegaron las señoritas y señores. Chocho Ana, Gualán Joana, Puchaisela Diana, y Quirola Guillermo. Ya lo vi por acá, aparece. Quirola Guillermo. Presente, ingeniero. Bien, por favor, Jessica, si les avisa a los tres compañeras que por favor me escriban para poderles justificar la falta. ¿Estamos? Ya, ingeniero. Bien, como es la última clase prácticamente académica, quisiera prender mi camarita y quisiera que todos prendamos la camarita para realmente, primero, pues, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por permitirme el privilegio de haber ingresado a sus hogares, de haber ingresado a sus vidas, para contribuir modestamente a la formación académica de ustedes como personas, como seres humanos, pero también contribuir a la formación integral de ustedes. Permítanme realmente agradecerles a ustedes por haberme brindado el privilegio de trabajar con estos 18 talentos humanos. Tuve el inmenso privilegio de conocerlos desde el primer ciclo, desde cuando estábamos arriba en el altiplano boliviano que yo les decía, y realmente conozco de la calidad como personas, conozco de la calidad como seres humanos, conozco realmente del talante y del talento que ustedes tienen, y por ello quiero aprovechar de este espacio primero para agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haberme permitido trabajar con ustedes, por haberme permitido realmente tener trabajo en un país donde no hay trabajo, ¿no? Mi mamá siempre me sabe decir de mañana después que me da la bendición, y nunca te olvides de dar gracias a Dios y de dar gracias a tus estudiantes, que gracias a ellos tienes trabajito. Muchísimas gracias, Dios les pague por haberme permitido trabajar. Gracias por la colaboración de ustedes. Yo siempre digo de que los estudiantes son el pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Anteriormente me acuerdo que gritábamos en las calles, decíamos, sin estudiantes no hay universidad, y es la pura verdad. Aquí pueden haber los mejores profesionales capacitados a nivel de los más altos títulos de posgrado, pero si no con estudiantes motivados, con estudiantes capaces, con verdaderos talentos humanos, definitivamente el proceso de no surtiría los efectos adecuados. Aquí somos una dicotomía perfecta. El docente solito no hace la actividad académica, la hace con los estudiantes. Y por eso quiero realmente agradecerles a ustedes por haberme permitido realmente trabajar, por haberme permitido desarrollar la actividad académica. Espero y aspiro de que los conocimientos que hemos impartido realmente, como yo les dije al principio en el encuadre, no pretendo sacarlos de abogados, pero sí realmente aspiro a sacarlos con mucho sentido común para que algún momento, cuando les toque ejecutar alguna política, una normativa, alguna actividad dentro del campo profesional, tengan las ideas necesarias para poderlo hacer. Así que mi especial agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Y de igual manera quiero aprovechar de este espacio para desearles el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico, en el 9º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, porque aquí ya veo
estudiantes del 9º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal que se están aprestando ya a comenzar a pensar en sus trabajos de investigación de tesis, a comenzar a articular las acciones para acceder a la titulación como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Desde lo más profundo de mi corazón les deseo que les vaya extraordinariamente bien, no ordinariamente bien. Ustedes saben realmente lo que significa para mí extraordinariamente bien. Cuando lo hacemos planificadamente, cuando tenemos una estrategia de trabajo, una estrategia de estudio, les deseo que les vaya extraordinariamente bien en el ciclo académico, que realmente tengan éxitos, tanto en el plano personal, en el plano académico, como en el plano familiar. Yo siempre digo que si le va bien a la familia, nos va bien también a nosotros, porque la familia constituye el sustento, el mejor respaldo de nosotros para poder seguir adelante. Y lógicamente sin olvidar de que el éxito viene acompañado de una dosis significativa de esfuerzo. Pongámosle el último esfuerzo para que todas las cosas les vaya extraordinariamente bien. Que les vaya de lo mejor en el nuevo ciclo académico, que consigan todas sus metas, todas sus aspiraciones, pero sobre todo la meta que todos tienen, ¿no? Ser ingeniero e ingeniera forestal. Que realmente puedan conseguir esa meta anhelada por ustedes y anhelada por su familia, y que definitivamente a través de la consecución de esa meta puedan alcanzar el éxito y por ende la felicidad. Y de igual manera, pues quiero ponerme a disposición de ustedes en lo que modestamente tal vez crean que yo les pueda ayudar, que les pueda servir. No lo duden de hacer, por favor. Yo siempre digo que las personas vinimos al mundo para poder servir, no para podernos servirnos. Y a mí me encanta realmente cuando tengo la posibilidad de poder servir. A veces me quedo con mucha pena cuando no lo puedo hacer, porque yo no conozco todo, yo no soy una enciclopedia, pero por lo menos siquiera les daré una idea, les daré una palabrita. Así que por favor, me pongo a la disposición de ustedes en lo que modestamente ustedes crean que yo les pueda servir, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y quiero aprovechar también y hacer una referencia muy especial. A mí me enseñaron en mi casa de que la gratitud constituye uno de los sentimientos más nobles que debemos tener los seres humanos, y quiero aprovechar de este espacio para agradecerle a nuestra presidenta, a Jessica, que básicamente ella ha jugado un papel fundamental en la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo siempre digo que sin la colaboración de la presidenta, definitivamente pues el proceso no tendría el éxito esperado. Gracias a todos ustedes se han cumplido realmente en un 100% las actividades que nos trazamos algún día en el sílabo, pero de manera especial quiero agradecerle a Jessica, ella con esa buena voluntad, con esa responsabilidad, con ese don de gente, pues siempre me ha estado apoyando en todo. ¿Verdad que es complicado ser presidente o presidenta? ¿Verdad que mientras ustedes ya se van, a veces ella se queda ayudándome con las actas, ayudándome con las firmas, ayudándome con tantas cosas? Yo más me demoro en pedirle que ella prácticamente entregarme la información. Así que mi especial agradecimiento a Jessica, y la comprometo a que siga en esa misma liderazgo, esa misma capacidad de convocatoria que usted tiene, que siga adelante. Muchísimas gracias por todo. De igual manera, agradecer a los estudiantes que colaboran conmigo de manera cercana en la asignatura, el caso de María Cristina, el caso de María Fernanda, el caso de Diego, también que están colaborando para poder ejecutar de la mejor manera el panel foro. Muchísimas gracias, Dios les pague. Les quedo infinitamente agradecidos, y de manera particular a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberme permitido trabajar, muchas gracias por haberme permitido desarrollar la actividad académica con ustedes. Espero realmente haberles dejado por lo menos una ideita en su mente, en su corazón, sea de los contenidos o sea de la parte humana, que es lo que a mí más me gusta manejar, para que lo puedan poner en práctica. Y nunca nos olvidemos de esa tarea eterna que tenemos como personas, como seres humanos, de la gratitud y el amor, que yo creo que es lo más importante. Yo siempre digo que si definitivamente le va bien a la familia, nos va bien a nosotros. Y aprendamos lo que siempre digo, a nomenclar, a decir, a hablar. El amor no puede prescindir de las palabras para no hacer afectiva esa frase de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos, porque el remordimiento es mucho más grande, o es mucho más fuerte que la gratitud. Muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Les deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico, como prácticamente sé que es la última vez que vamos a estar todos juntos, porque ya la próxima semana tenemos el examen, la siguiente el panel foro, y en la siguiente ya la socialización de las calificaciones. Así que yo les pago. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ustedes en su casa, que les vaya extraordinariamente bien en esta semana, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar. Cuídense mucho, verán que la pandemia todavía no ha terminado, y del cuidado de ustedes también depende la estabilidad y la tranquilidad de la familia. Así que, si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.
Ingeniero, Muchas gracias, ingeniero. una preguntita, tal vez me pueda justificar la falta. Lo que pasa es que yo entré un poquito tarde. Perfecto, no hay ningún problema. Ya, mi estimada Elizabeth, ya está justificado. Entonces solo nos quedarían, por favor, Anita y Joana. Por favor, Jessica, si me ayuda para poder justificar la falta de ellos, por favor. ¿Sí, Jessica? Sí, ingeniero, yo les escribo. Muchísimas gracias. Diosito los bendiga y que tengan una extraordinaria semana. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. ingeniero. Hasta Sí, luego. ingeniero. Muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.